Hola, mi nombre es Daniel y en esta ocasión vamos a hablar sobre qué es la cultura. De acuerdo a múltiples definiciones encontradas por las redes, se puede concluir que cultura no es otra cosa más que el conjunto de costumbres y tradiciones que van teniendo los pueblos a través de la historia y los van transmitiendo de generación en generación. Pero esto no es todo. Cultura va más allá de costumbres y tradiciones de los pueblos transmitidos de generación en generación. Te voy a ir dando una serie de conceptos a base de varios antropólogos a través de la historia que han tratado de definir y siguen luchando con el concepto cultural. Uno de los principales conflictos para el ser humano ha sido poder definir a esto llamado cultura. Pero no fue hasta 1857 que el antropólogo Edward Taylor introdujo a la sociedad la primera definición aceptable con referente a lo que es la cultura. Para Taylor, la cultura era todo lo aprendido y producido por el ser humano durante su existencia. Sin embargo, para muchos otros, definir la cultura como solamente lo que ha producido y ha aprendido el ser humano no fue suficiente. La cultura iba mucho más allá de estos rasgos mencionados. Más allá de los años 50, con el estructuralismo de Levi-Strauss, se empieza a ver la cultura como un lenguaje de sociedad, un lenguaje que se va desarrollando como cualquier otro tipo de lengua y son las que van dando los rasgos característicos a cada una de estas sociedades en su determinado tiempo y lugar. Llegando ya a finales del siglo XX y principios del XXI, con la publicación del libro Culturas híbridas de Néstor García Canclini, la palabra cultura empieza a tener un panorama más amplio. Ya no solo estamos hablando de cosas vivas producidas o aprendidas por el ser humano, sino también estamos hablando de una intervención política, económica, social, en donde tienen que coexistir de tal manera para que una sociedad pueda desarrollarse y llegar a su existencia. Canclini prefiere referirse a la cultura como lo cultural. Actualmente existe una disputa muy grande por definir qué puede ser y qué no puede ser cultura. Algunos antropólogos proponen el hecho de abandonar la palabra cultura como tal y referirse a esto con otros términos. Algunos otros le mencionan o le hacen llamar como cultura nómade, pues es un término que va migrando de significados diferentes en cada uno de los ámbitos de estudios que se pueden ir teniendo. En resumen, todos van a ir concluyendo en esto. La cultura va a ser parte fundamental del ser humano y los rasgos característicos de esta van a ser todas nuestras costumbres, tradiciones, maneras de vivir, maneras de conocer, nuestro lenguaje, nuestra producción política, social, económica, toda una serie de procesos de evolución social en los cuales va a estar vigente siempre la presencia y esencia humana. Básicamente, en un lugar donde hay asentamientos humanos, siempre va a haber cultura. Y creo que este va a ser el gran abismo, como mencionaba Taylor, entre la especie dominante del hombre a diferencia del animal. El ser humano será el único capaz de poder producir y hacer cultura, aún de manera inconsciente. Y es así como vamos finalizando este video, no sin antes agradecer el hecho de que hayas podido visitar este canal. Y más adelante estaremos viendo contenido relacionado a todo lo que tenga que ver con el medio artístico, la educación y la cultura. Y déjame en los comentarios qué te pareció este tipo de información y cuál es tu punto de vista. Nos vemos hasta la siguiente. Mi nombre es Daniel. Chao, chao.